Mi nuera me llamó carga en la cena, pero mi venganza la dejó sin palabras. La cena de cumpleaños número 75 de Margarita debería haber sido un momento de celebración, pero se convirtió en un festín de crueles palabras. Alrededor de la mesa, los rostros de su familia eran máscaras de sonrisas mientras disfrutaban de la comida, pero en el fondo, ella podía sentir la espina del desprecio. Fue entonces cuando Elena, su nuera, lanzó la bomba. Tu presencia es solo una obligación, Margarita. No puedo más con esto. Esa afirmación, como un cuchillo en su corazón, resonó en el silencio y se sintió como si toda su vida estuviera aplastada en un instante. Durante toda su vida, Margarita se había sacrificado por su familia. Dejó su carrera para criar a sus hijos, entregó su tiempo y energía sin reservas, y ahora, en la vejez, era tratada como un estorbo. Cada día había sido una lucha silenciosa para construir el hogar que habían disfrutado, un hogar edificado con sudor y lágrimas. Pero en lugar de gratitud, solo recibió desprecio. Su dignidad se desmoronaba mientras su familia la miraba como una carga, y entre sus pensamientos, un eco de sus peores temores resonaba. ¿Amenazaban con meterla en un hogar de ancianos si no se comportaba? La sensación de impotencia era abrumadora. Cada insulto de su familia era un golpe a su espíritu, una herida que iba más allá de su piel. Había trabajado toda su vida para ser un pilar, y ahora se sentía como escombros. Sin embargo, había algo en su interior que comenzaba a despertar. Al mirar por la ventana, vio su pasado reflejado en las sombras. Sin que lo supieran, había estado cuidando de sus finanzas en secreto, sus ahorros escondidos en una cuenta que Elena nunca conocería. Había hecho planes que nadie podría imaginar. Esa noche, después de la cena, se sintió impulsada a actuar. Al día siguiente, decidió abandonar la casa de David. Se dirigió a una modesta posada que había encontrado en el centro, un lugar que prometía tranquilidad y un nuevo comienzo. Mientras se instalaba, se dio cuenta de que la pequeña habitación era solo el primer paso de su viaje hacia la independencia. Aunque las lágrimas asomaban a sus ojos, una chispa de determinación brillaba en su interior. Mientras tanto, su ausencia desencadenó un caos en la vida de David y Elena. El pánico se apoderó de ellos e intentaron localizarla, pero ningún intento, ninguna llamada desesperada logró que Margarita regresara. Había comenzado a desentrañar los secretos familiares que llevaban años ocultos, y descubrió documentos que nadie esperaba encontrar. Las revelaciones sobre su familia eran tan peligrosas que podrían cambiar su vida para siempre. La vida de Margarita iba tomando un rumbo inesperado, lleno de nuevas posibilidades. Mientras su familia se debatía entre la culpa y la preocupación, ella tomaba las riendas de su vida, empoderándose. Cada día que pasaba, su presencia crecía, no solo en la posada, sino en el mundo que una vez sintió ajeno. Con cada paso, cada descubrimiento, su resolución se hacía más fuerte. ¿Sería capaz de reclamar su lugar y hacer frente a quienes la habían menospreciado? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Solo echa un vistazo al botón rojo de abajo para asegurarte de que aún estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras lo haces, presiona ese poderoso botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. A la mañana siguiente, Margarita se sentó en la pequeña mesa de la posada, un café humeante frente a ella y una imagen resplandeciente de determinación en su rostro. Había comenzado a trazar su plan, una estrategia cuidadosa que solo ella podía imaginar. Mientras fuera la vida continuaba. En casa de David, el caos se desataba. Elena y David estaban inmersos en su propio frenesí, buscando su refugio,
llamando a amigos y familiares, tratando de averiguar dónde podría haber ido. Pero ellos no sabían la verdad. No sabían que Margarita tenía una mano más fuerte de la que jamás hubieran sospechado. En la hora siguiente, el teléfono de Margarita sonó. Era su abogado, un hombre de confianza que había estado con ella durante años. Margarita, tengo todo listo. Los documentos están firmados y podemos proceder cuando tú digas, dijo con voz firme. Un escalofrío recorrió su espalda, pero no de miedo. Era un escalofrío de poder. Se sentía en control por primera vez en mucho tiempo. Mientras tanto, la angustia en casa solo crecía. ¿Dónde está tu madre? No puede hacernos esto, gritó David, su voz quebrándose mientras buscaba en la lista de contactos del teléfono. Necesitamos que vuelva, o no podemos. Elena lo miró con una mezcla de desesperación y rabia. Es nuestra culpa. Todo esto es culpa tuya. Margarita no escuchó las acusaciones, pero sí sintió una mezcla de satisfacción y un leve destello de compasión. Ella había mantenido su legado en secreto por años. La casa, que creían que era de ellos, estaba a su nombre. Todos sus ahorros, ocultos en cuentas que nunca hubieran imaginado, eran su respaldo. Sabía que su familia la veía como un estorbo, pero jamás la habían subestimado tanto. Cuando guardó el teléfono, un documento llegó a sus manos. Un viejo testamento que había mantenido en un lugar seguro. Un decreto que mostraba que ella era la máxima propietaria de la casa familiar. Este simple papel contenía una verdad devastadora para sus hijos. Un secreto que, cuando revelado, los dejaría a ellos vulnerables y a ella poderosa. Margarita sonrió levemente, pensando en cómo sus hijos nunca la habían considerado capaz de planear su futuro, y en qué manera se habían atrapado en sus propias redes de egoísmo y desprecio. Este es el momento, pensó. Una ola de confianza la invadió. Así como habían hablado de encerrarla en un hogar de ancianos por su edad, ella tenía un as bajo la manga. Tenía grabaciones, mensajes de su familia, pruebas que demostraban años de mentiras y manipulaciones. A lo largo de los años, había sido más que una madre, había sido una guardiana silenciosa de la verdad. Sabía que su familia temía al qué dirán, y ese miedo sería su arma más poderosa. Cuando Margarita salió de la posada, se dirigió hacia la oficina de su abogado. La brisa del día le dio vida, y cada paso que daba hacia la justicia era como una liberación. Al llegar se sentó frente a él, la mirada decidida. «Quiero que prepares todo para que mis hijos se enteren de esto», dijo, su voz firme y clara. «Es hora de que ellos vean quién realmente tiene el control». En casa, el pánico aumentaba. Un primo se asomó por la puerta con cara de preocupación. «Los vecinos están hablando, David. Dicen que tu madre ha estado guardando secretos». Un viejo amigo la vio en el centro, y todos saben que la situación se complicaría si ella decidiera actuar. David se quedó en shock mientras el sudor le caía por la frente. La culpa y el temor se mezclaban. Se dieron cuenta de que habían estado jugando con fuego. Margarita salía de su oficina, aún en su pequeño mundo de calma y determinación. Ella sabía lo que estaba a punto de desatar, y lo quería. La justicia no sería solo un sueño, sería una realidad. Pero lo que ellos no sabían era que el verdadero juego apenas estaba a punto de comenzar. ¿Se atreverían a enfrentarse a la verdad, que había estado esperando el momento para salir a la luz? Margarita salió de la oficina de su abogado con una sensación de paz que nunca había experimentado en su vida. Todo estaba preparado. La justicia que había ansiado durante años estaba a punto de entrar en acción, pero su familia aún no lo sabía. Mientras la brisa fresca acariciaba su rostro, sabía que el caos estaba a punto de desatarse en la casa de David. Ese mismo día, su abogado no perdió tiempo. Activó el inicio del proceso legal que cambiaría el rumbo de la familia. Margarita había decidido tomar medidas drásticas. El embargo de la propiedad familiar estaba en marcha. Las notificaciones legalmente firmadas salieron directamente de su oficina, listas para ser entregadas.
La casa donde habían acumulado tantos recuerdos, donde su familia la había menospreciado, pronto pasaría a ser parte de un procedimiento que no podrían detener. Mientras tanto, en la casa de David, la atmósfera era eléctrica. ¿Qué hacemos, Elena? Ella no puede hacer esto. No puede. David gritaba, mientras buscaba frenéticamente en su teléfono. La ansiedad lo consumía y temía lo peor. No está en sus cabales. Debemos encontrarla, dijo Elena. Su voz era un grito de desesperación. Pero a medida que sus intentos de rastrear a Margarita fracasaban, el teléfono sonó. Era el banco. Y las noticias que trajo fueron devastadoras. Sus cuentas estaban congeladas. «No puede ser», gritó David, sintiendo como el suelo se deslizaba bajo sus pies. Margarita, en cambio, tomaba un sorbo de su café. Su rostro mostraba tranquilidad, distinta a la confusión que estaba estallando en la casa de sus hijos. Ella miró por la ventana de la posada y vio a algunos de sus vecinos que habían comenzado a preguntar sobre su bienestar. La comunidad empezaba a unirse a su favor. Gente solidaria traía comida, ofrecía compañía y preguntaban con preocupación por ella. Un par de ellos incluso llegaron a visitar a David y le hicieron saber que si algo le pasaba a Margarita, los perdería a ellos también. Mientras Margarita se deleitaba en su café, un mensaje llegó a su celular. Era su abogado nuevamente. «Margarita, tenemos una audiencia programada. La propiedad está siendo puesta en revisión y se fue informado de la confiscación de activos. Su familia está oficialmente condenada a lidiar con las consecuencias». La risa se escapó de sus labios. Nunca había sentido tanto poder. Sabía que esto significaba que cualquier intento de su familia por hacerla volver resultaría inútil. En la casa de David, la culminación del pánico se estaba sintiendo profundamente. «Esto es culpa tuya, David. Tú la alejaste», gritó Elena con furia. Pero la rabia no cambiaba la realidad. Se dieron cuenta de que sus propios actos de desprecio hacia su madre habían hecho que ella tomara medidas en su contra. Marta, una prima que conocía la historia de Margarita, trató de calmar la situación, pero las palabras de apoyo no estaban bien recibidas. «Nadie quiere hablar de esto. Vamos a tener que enfrentar la música y no será nada bueno», dijo, y su voz tembló, plena de nervios. La verdad estaba saliendo a la luz. Documentos ocultos, pruebas de desprecios económicos y mentiras familiares estaban expuestos. Los secretos que Margarita había guardado por años surgían uno a uno. Las acusaciones de abuso y manipulación estaban siendo reveladas públicamente. La dignidad que le habían robado estaba comenzando a ser restaurada, y este proceso judicial obligaba al resto de la familia a observar impotentes su descenso hacia el desprecio. Cuando los primeros oficios legales llegaron a su hogar y las comunidades cercanas comenzaron a hablar abiertamente, Margarita sintió el alivio. La justicia ya no era un sueño, era inminente. «No volverán a tratarme como una carga», pensó, con el corazón palpitante de emoción y un dejo de satisfacción. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba, pero ya se encontraba en una posición fuerte. Con cada movimiento, con cada sentencia, su nueva realidad se volvía más clara. ¿Lograría Margarita llevar a cabo su estrategia y lograr que su familia enfrentara las consecuencias de sus acciones? La respuesta estaba cada vez más cerca, pero el camino había sido trazado. La jaula que alguna vez la atrapó se había convertido en su fortaleza. Mientras tanto, su familia, cada vez más acorralada, asomaba sus cabezas en un mundo que jamás imaginaron enfrentar. Margarita salió de la oficina de su abogado con una paz que nunca antes había experimentado. Había tomado el control y ahora todo estaba en marcha. La noticia de su victoria legal no tardaría en llegar a oídos de su familia, y sabía que el caos se desataría. Mientras la brisa fresca movía su cabello, sus pensamientos se centraban en lo que estaba por venir. El teléfono sonó en su bolso. Era su abogado nuevamente. «Margarita, la audiencia ha sido programada para la próxima semana. Los documentos han sido enviados y el embargo sobre la propiedad familiar está en curso. Esto será un cambio de juego.
le dijo, su voz rebosante de entusiasmo. Margarita sonrió, sintiendo como su corazón palpitaba de satisfacción. Sí, es hora de que ellos vean que la carga no soy yo, sino ellos, pensó con determinación. Mientras tanto, en casa de David, la confusión reinaba. No entiendo. ¿Cómo es posible que las cuentas estén congeladas? David gritaba en su teléfono cada vez más preocupado. Debemos recuperar a mamá. Debemos hacer algo antes de que sea demasiado tarde. Elena, apalorada y asustada, lo miró con furia. ¿Y qué propones? No vamos a permitir que ella haga esto. Pero dentro de ella florecía la preocupación. Sabían que habían llevado a Margarita al límite, pero Margarita no solo pensaba en su familia. Ella estaba disfrutando la atención de la comunidad, sus vecinos que comenzaron a ofrecer su apoyo. Cada día recibía flores, mensajes y comida de quienes antes habían pasado de largo. La gente estaba comenzando a hablar. Margarita es una heroína, comentaban. Ha sufrido por tanto tiempo y bien merece que la escuchen. Cuando llegó el día de la audiencia, Margarita se presentó con la cabeza en alto. La sala se llenó rápidamente de gente. Amigos y vecinos estaban allí, apoyándola. En el lado opuesto, David y Elena lucían demacrados, su desesperación a flor de piel. Los murmullos resonaban. Nadie los aplaudía, pero todos estaban pendientes de lo que pasaría. La juez, una mujer de mirada severa, entró y tomó su lugar. Margarita sintió un escalofrío de esperanza. «Hoy es un día importante», anunció la juez, y un silencio helado recorrió la sala. «He revisado los documentos y tras escuchar testimonios, la Corte determina que la demanda presentada por Margarita es válida. La propiedad familiar será embargada y los activos congelados hasta que se resuelva la situación». La frase resonó como un trueno. David se puso pálido. Un sudor frío le recorrió por la frente. «No puede ser», gritó, su voz temblando de rabia y miedo. «Esto no es justo». Pero la juez, con calma autoritaria, le respondió. «La justicia no se basa en lo que es justo o no. Se basa en la ley». Margarita sintió que el peso que había llevado por años se aligeraba. La sala estalló en murmullos, mientras sus vecinos empezaban a aplaudirla. «Bien hecho, Margarita. Por fin», decían. David y Elena estaban completamente perdidos, y el pánico se apoderó de ellos. La gente comenzó a susurrar las verdades que habían mantenido calladas, exponiendo años de manipulaciones y desprecios que Margarita había soportado en silencio. Y justo en ese momento, uno de sus amigos de la infancia se levantó y habló con voz fuerte y clara. «Margarita es una mujer fuerte. Todos sabemos cómo la han tratado. Estamos aquí para apoyarla». Las palabras resonaron con fuerza y apoyo, y Margarita sintió que cada una de esas frases la levantaba más. Con cada palabra el rostro de David se tornaba más sombrío, y cuando fue el momento de Margarita para hablar, su voz era firme y llena de poder. «No soy una carga, nunca lo fui. Me han robado mi dignidad y mi voz, pero ya no más. Hoy declaro que soy la dueña de mi vida, y ustedes enfrentarán las consecuencias de sus actos». La juez, visiblemente impresionada por la valentía de Margarita, asintió y finalizó la sesión. «La corte se levanta. Estén preparados para el resultado en 2 semanas». Con esas palabras se despidieron y Margarita salió de la sala en medio de aplausos. Ella había ganado, pero su familia estaba tambaleándose al borde de la destrucción. Mientras se alejaban, David y Elena conspiraban en un rincón. Un aire de desesperación les envolvía. «Necesitamos hacer algo, y rápido. No podemos dejar que esto termine así», murmuró Elena, su voz llena de conspiración. «Hay que actuar antes de que sea demasiado tarde». Margarita, al salir, se encontró con su comunidad esperándola, todos sonriendo, celebrando su victoria y el fin del silencio. Este apoyo renovado encendió en ella una luz de esperanza, un futuro donde su voz sería escuchada. Pero una sombra se cernía sobre su victoria. La desesperación de su familia estaba a punto de conducirlos a un acto inesperado.
¿Serían capaces de intentar una última jugada sucia antes de rendirse completamente? El tiempo lo diría, y Margarita sabía que la lucha apenas comenzaba. Margarita salió de la sala del tribunal con una paz que jamás había sentido. Había reclamado su voz y con ello su dignidad. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras la comunidad la aplaudía, una sombra se cernía sobre su familia. El ambiente tenso y desesperado de David y Elena era palpable. Ambos se miraban, buscando alguna forma de salir del lío que habían creado. Pero Margarita estaba decidida a llevar su lucha hasta el final. Mientras caminaba hacia su hogar, el eco de los aplausos aún resonaba en su mente. Sabía que el verdadero impacto de su victoria no residía solo en la congelación de sus activos, sino en la lección que estaba a punto de impartirles. Aquella noche, cuando llegó a su modesta habitación en la posada, decidió que no solo buscaría justicia, también buscaría la sanación de su familia. Era la hora de la verdad, demostrarles que la carga que habían visto en ella era, en realidad, un reflejo de su propio comportamiento. El día siguiente, Margarita organizó una reunión. No quería venganza, sino una verdadera confrontación. En el corazón de la noche, les envió un mensaje a David y Elena. «Necesitamos hablar, hoy a las 7 en el parque». Mientras el sol se ocultaba, ella llegó al lugar. Su corazón latía con fuerza, pero había un nuevo propósito en su interior. Al llegar, vio a su familia, todavía nerviosa, intercambiándose miradas de desesperación. «Margarita, no tenemos tiempo para juegos», dijo David, casi suplicando. «No estamos aquí para eso», respondió ella, con una calma que sorprendió a ambos. «Estoy aquí para sanar, para hablar de nuestro futuro». La conversación comenzó con un intercambio de palabras duras, viejas rencillas y resentimientos, pero Margarita se mantuvo firme. A través de sus palabras, les mostró cómo sus actitudes habían influido en su vida, cómo la habían hecho sentir insignificante, menospreciada. ¿Qué clase de hijos son ustedes, que no reconocen los sacrificios de su madre?, preguntó con tristeza, pero también con esperanza en su voz. «Lo siento, mamá», dijo Elena, rompiendo en llanto. «Me he dado cuenta de lo mal que te he tratado. Nunca quise que te sintieras así». David la miró. La rabia se transformó en comprensión. «Tienes razón. Nos hemos dejado llevar por el egoísmo. Nunca debimos cerrar los ojos a tus sacrificios». Las palabras de arrepentimiento comenzaron a fluir y Margarita sintió que la carga que llevaba se aligeraba. Pero luego, un impacto aún más profundo los detuvo a todos. Este tiempo fuera de casa me permitió entender algo esencial. «No quiero que ustedes piensen en mí como una carga», dijo Margarita con voz firme. «He decidido crear una fundación para ayudar a mujeres mayores que sufren de situaciones similares a la mía. Esta fundación no solo honrará mis experiencias, sino que también será un legado para ustedes». Las palabras resonaron en el aire como un trueno. «Mamá, eso es increíble», dijo Elena, sus ojos brillando con admiración. «¿Estás segura de que quieres hacer esto?». Margarita asintió. Su determinación era palpable. La fundación se convertiría en un refugio, un espacio para que las mujeres mayores fueran escuchadas, apoyadas y protegidas. Margarita reveló un último secreto. Tenía planeado todo. Cada euro que había ahorrado, a lo largo de los años, estaba destinado a esta causa. «Lo que quiero es que aprendan a cuidar a los demás, que ayuden a aquellos que no pueden alzar su voz. Ustedes serán parte de esto, serán los pilares», les dijo. La sombra de la culpa se convirtió poco a poco en promisorio sentido de propósito. Y así, aquella noche, su hogar se transformó en un lugar de promesas renacientes. Mientras la comunidad celebraba con ellos, la familia de Margarita comenzó a ver que no todo se trataba de ganar o perder, sino de aprender, de crecer. La verdadera victoria había sido perder el miedo al perdón. Juntos comenzaron a construir no solo una fundación, sino un camino hacia la redención y el amor. Pero en medio de esta nueva esperanza, un mensaje rompió la calma. Un viejo amigo de la familia, con quien Margarita había mantenido contacto,
Reveló un secreto que podría cambiar todo. Margarita, hay algo que debes saber. ¿Qué verdad traía consigo este mensaje? ¿Podría amenazar todo lo que había construido? La inquietud llenó el aire mientras todos se volvían hacia ella, esperando ansiosos lo que vendría a continuación. Margarita salió del parque con una mezcla de alivio y expectativa. Había invitado a su familia a conversar no solo sobre el pasado, sino también sobre el futuro. Sin embargo, el mensaje de su viejo amigo resonaba en su mente. Aún no sabía qué tipo de revelación iba a recibir, pero un leve presentimiento la inquietaba. Como si algo más grande estuviera a punto de desenredarse. Se sentó en la pequeña mesa de su habitación, el sonido del cafecito recién hecho llenando el aire. Esta vez daría un paso que nunca se imaginó dar. Cuando recibió la llamada, su pecho se contrajo. Era su abogado. Margarita, tenemos que hablar. Te has visto envuelta en algo más grande de lo que imaginabas, dijo él, su voz tensa. Hay documentos que han salido a la luz, y así el mundo de Margarita cambió de nuevo. Cuando se encontraron en su oficina, él le mostró una serie de documentos que parecían sacados de un sueño. Tu madre no solo es quien creías que era, su nombre está en registros de empresas multimillonarias. Su vida ha sido un secreto cuidadosamente protegido. Todo ha sido parte de un plan más grande, Margarita. El asombro la envolvió y su mente trató de procesar cada palabra. ¿Qué quieres decir con que es multimillonaria? Murmulló Margarita, su voz casi un susurro. Cada hoja que el abogado le presentaba parecía sacudir los cimientos de su realidad. Todo este tiempo creí que era una madre sufriente, y ahora los pensamientos chocaban en su cabeza. Los documentos revelaron que años atrás su madre había decidido ocultar su fortuna para proteger a su familia de un ciclo de abuso. Planificó una fundación, y sus más cercanos sabían, pero por motivos de protegerte a ti y a tus hermanos, decidió que vivirás lejos de esa carga. El abogado la miró a los ojos. Margarita sintió como si el suelo se desvaneciera. ¿Pero por qué?, preguntó ella, su voz cargada de confusión. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué me hizo vivir como una carga? La respuesta llegó como un susurro. Quería que aprendieras la fortaleza del sacrificio. Esta fundación iba a defender a muchas mujeres en su situación. Y tú, Margarita, serías el pilar. Todo era un test para encontrar en ti la grandeza que ella vio. Las palabras de su abogado resonaron en su mente. Así que toda esta situación, los desprecios, las humillaciones, fueron parte de un plan. Se dio cuenta de que cada paso que había tomado había valido la pena. La lucha por su voz había sido parte de un legado más grande. Mientras tanto, en casa, David y Elena seguían sumidos en el caos. Esto no puede estar pasando. Necesitamos detenerlo, decía Elena, histérica. Pero el verdadero enfrentamiento ya estaba tomando forma. Las nuevas revelaciones sobre la fortuna de Margarita comenzaban a circular en la comunidad, y las dudas sobre el matrimonio de David y Elena se intensificaban. Eran conscientes de que pronto su vida, sobre la que habían construido mentiras, se tambalearía. Sin embargo, en el fondo, Margarita supo que la batalla no era solo por la casa o el dinero. Era por su propia identidad, un descubrimiento que iba más allá de lo material. Voy a seguir adelante con esa fundación. Esta es mi oportunidad para transformar todo esto en protección para otras mujeres, pensó mientras sonreía con determinación. Sería la respuesta a su propio sufrimiento y la chance de sanar a su familia, incluso si ello significaba enfrentar sus verdades más ocultas. La conversación con su madre ahora cobraba un nuevo significado. Nunca fuimos una carga, siempre fuimos una lección, pensó. Mientras su familia se debatía entre la desesperación y el escándalo, Margarita estaba en el borde de su propia revelación. A medida que la noche se cernía, una nueva luz brillaba para ella. Había comenzado un viaje de transformación, no solo para su vida, sino para todas las mujeres que, como ella,
habían sido olvidadas y despreciadas. ¿Podría realmente romper el ciclo que había estado perpetuando su familia? ¿Y si todas esas verdades tenían más para revelar? ¿Estaría lista para enfrentar lo que estaba por venir? ¿O había más secretos aún enterrados en el legado familiar que la esperaban? Margarita salió de la oficina de su abogado con una paz interior que nunca había sentido. Había reclamado su voz y con ella su dignidad. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras la comunidad la aplaudía, en casa de David y Elena, la tensión era palpable. La desesperación se reflejaba en sus rostros. Estaban atrapados en su propio laberinto de mentiras. Mientras Margarita reflexionaba sobre todo lo sucedido, su mente se centró en el legado que quería dejar. No solo quería justicia para ella, sino también proteger a otras mujeres que habían vivido situaciones similares. Aunque sabía que su vida había estado llena de sufrimientos, también había sido testigo del poder de la resiliencia. Fue entonces cuando una idea comenzó a florecer en su corazón, una fundación que se convertiría en un refugio para las mujeres mayores, donde podrían ser escuchadas y apoyadas. Al día siguiente, cuando se reunió nuevamente con su abogado, le presentó su plan. «Quiero iniciar una fundación», dijo con firmeza, «no solo para mí, sino para todas las mujeres que han sido tratadas como una carga». Él asintió, entendiendo la magnitud de su visión. Juntos comenzaron a trazar los primeros pasos. Mientras tanto, el eco de su valentía comenzó a extenderse. Las redes sociales se encendieron, y su historia comenzó a inspirar a otros a nivel mundial. «No más cargas», gritaban las voces unidas. Una ola de apoyo creció, y pronto surgieron movimientos en distintas partes del mundo, exigiendo el respeto y la dignidad que merecían las mujeres mayores. Poco a poco, la visión de Margarita se transformó en una realidad tangible. Su historia resonaba no solo en su comunidad, sino en todas partes, inspirando a otros a tomar acción. Un año más tarde, en una ceremonia global en la que había sido invitada a hablar, Margarita se encontró con miles de personas que la admiraban. Se sentía abrumada por la energía colectiva y la esperanza que emitía la multitud. Cuando tomó el micrófono, miró a esos rostros expectantes y sonrió. «Este es solo el comienzo», dijo con una voz clara. «No soy una carga, soy una mujer fuerte, y juntas podemos cambiar el mundo». A medida que la audiencia estalló en aplausos, Margarita comprendió el impacto de su lucha. No solo había tomado una decisión valiente para su vida, sino que había encendido el fuego de una revolución que protegería a las futuras generaciones. La Fundación de Margarita se estableció no solo en su país, sino que rápidamente se expandió a otras naciones, creando una red global de apoyo para mujeres mayores. Años después, un mensaje inesperado llegó a su vida. Un viejo amigo de la familia le reveló un secreto. «Margarita, hay algo que debes saber sobre tu madre». El corazón le dio un vuelco mientras escuchaba. «Ella nunca fue solo una madre común. Tu madre había sido parte de una organización secreta que defendía los derechos de los ancianos en todo el mundo. Su misión era preparar a alguien como tú para que se convirtiera en la voz de todos aquellos que no podían alzarla». Esa revelación la dejó estupefacta. Todo lo que había vivido, cada sacrificio, cada dolor, ahora tenía un sentido profundo. Su madre la había preparado para este momento, para ser la abanderada de un cambio que se necesitaba urgentemente. Y aquí estaba, transformando la vida de millones, no solo de mujeres, sino de comunidades enteras. Margarita sintió una paz eterna. Había logrado quebrar el ciclo de abuso. Su lucha había resonado más allá de sus propios sufrimientos y había iluminado un camino para otros. La fundación no solo existía para ayudar a mujeres, sino que se convirtió en un movimiento global, donde las mujeres mayores eran protegidas y respetadas. La ley en su país cambió y nuevas políticas comenzaron a surgir, asegurando que ninguna otra mujer envejeciera sintiéndose como una carga. Así, el legado de Margarita se inmortalizó.
un legado que protegería a los ancianos por generaciones. El mundo nunca volvería a ser el mismo. Con cada historia que surgía, con cada mujer que se levantaba, el impacto de su valentía se sentía en todos los rincones del planeta. En ese momento, Margarita supo que había cumplido su misión. Había transformado su dolor en esperanza, y su legado viviría por siempre. Margarita salió de la oficina de su abogado con una paz interior que nunca había sentido. Había reclamado su voz y con ella su dignidad. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras la comunidad la aplaudía, en casa de David y Elena, la tensión era palpable. La desesperación se reflejaba en sus rostros. Estaban atrapados en su propio laberinto de mentiras. Al llegar a su modesta habitación en la posada, Margarita se quedó mirando por la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y púrpuras. Justo en ese momento, una brisa suave la envolvió, como un abrazo del universo. Mientras observa la hermosa vista, algo profundo la estremeció. No era solo su vida la que estaba cambiando, era algo mucho más grande. Las revelaciones sobre su madre, la familia y su propia lucha estaban comenzando a entrelazarse en algo que iba más allá de su historia personal. Era como si los hilos del destino se estuvieran alineando, formando un tapiz espiritual. En ese instante comenzó a sentir una presencia. No podía verlo, pero sabía que estaba ahí, en el aire, rodeándola. Fue entonces cuando escuchó un susurro, una voz suave y profunda que resonaba en su corazón. Margarita, has sido elegida para algo más grande. Eres la guardiana de la dignidad de los ancianos, el eco de su sabiduría. Tu lucha trasciende el tiempo y el espacio. Las palabras flotaron en su mente, llenando cada rincón de su ser. Ella estaba destinada a ser más que una madre o una víctima de la injusticia. Era una protectora, una guerrera de luz. Con cada latido de su corazón, la verdad de su misión se hizo más clara. Había pasado tanto tiempo en el silencio, soportando el desprecio, pero ahora comprendía que cada dolor, cada sacrificio, había sido un paso hacia su gran revelación. Ella era la encarnación de la sabiduría eterna. Una figura mítica que representaba la lucha y la resiliencia de todas las mujeres mayores no escuchadas. Poco a poco, la noche se adentraba y con ella, notas de cambio comenzaron a resonar en toda la comunidad. Las mujeres comenzaron a unirse, empoderadas por su ejemplo. Más allá de su comunidad, los medios empezaron a difundir su historia, inspirando a grupos en todo el país. La lucha de Margarita es nuestra lucha. Resonaba en todos los rincones. Mujeres de diversas generaciones comenzaron a levantarse, mostrando su fuerza y su dignidad. Había un cambio en el aire, una transformación de conciencia. Las viejas creencias comenzaban a desmoronarse. Mientras observaba todo esto, Margarita entendió que su historia era parte de algo mucho más grande. Era un ciclo eterno de valentía, donde cada anciana, cada madre, se convertía en una fuente de poder. Ella había despertado el alma de la comunidad. Su historia se estaba convirtiendo en leyenda, y el espíritu de cada mujer mayor se levantaba hacia el cielo. Esto es solo el comienzo, pensó Margarita con una sonrisa. Con cada paso hacia adelante, estaba construyendo un futuro donde nadie, nunca más, sería visto como una carga. Su valentía había encendido una llama de compasión que resonaría a través de las generaciones. En su corazón sentía que había entrado a una nueva dimensión de su vida, donde la justicia no solo se trataba de ella, sino de cada ser humano. De repente, un rayo de luz la iluminó y sintió que el universo entero la estaba mirando. En ese momento trascendental, comprendió su verdadero propósito. No solo era una madre, una mujer anciana, era un faro de esperanza. Era la voz de millones que habían sido olvidadas. En su esencia tenía el poder de cambiar la narrativa sobre el envejecimiento, el respeto y la dignidad. Mientras el mundo se transformaba a su alrededor, Margarita supo que su legado no solo viviría en su fundación. Había encontrado su lugar en el vasto cosmos,
un papel que resonaría por la eternidad. Y así, sintiéndose plenamente realizada, su ser se elevó más allá de los límites del tiempo y el espacio, convirtiéndose en un símbolo de la lucha eterna por el respeto y la dignidad de todos los ancianos. Con cada historia contada, su presencia se volvía más fuerte. Las generaciones que vendrían serían guiadas por su luz, por su valentía. ¿Cómo podría regresar a una vida de silencio después de haber experimentado tal revelación? El camino apenas comenzaba a desenredarse, y Margarita sabía que junto a ella el mundo en su totalidad despertaba. El secreto del cosmos se estaba abriendo ante su humanidad, y lo que vendría sería aún más asombroso. Margarita salió de la oficina de su abogado con una paz interior que nunca había sentido. Había reclamado su voz y con ella su dignidad. Sin embargo, sabía que la batalla apenas comenzaba. Mientras la comunidad la aplaudía, en casa de David y Elena, la tensión era palpable. La desesperación se reflejaba en sus rostros. Estaban atrapados en su propio laberinto de mentiras. El aire se llenaba de una vibrante energía, un eco de transformaciones que apenas comenzaban a surgir en el corazón de Margarita. Esa noche, mientras se sentaba en su habitación, sintió una brisa suave que le acariciaba el rostro. Era como un susurro del universo, un mensaje sagrado que esperaba ser escuchado. Sentía que algo estaba por revelar su verdadero propósito, algo más grande que ella misma. De repente su alma comenzó a elevarse, y una luz radiante la envolvió. Era una luz cálida, familiar, que le llenó de un sentido de pertenencia y conexión con el cosmos. Margarita miró a su alrededor y vio cómo las sombras de su pasado se desvanecían, dejando espacio para una nueva comprensión. ¿Qué es esto?, se preguntó, su corazón latiendo con fuerza. Era un instante de trascendencia, donde lo divino se encontraba con lo humano. De pronto, una voz profunda llenó el espacio. Margarita, has estado preparándote por eones. Eres la guardiana de la sabiduría de los ancianos, la encarnación de la justicia que la humanidad había olvidado. Las palabras reverberaron en su ser. Cada sílaba era una melodía de eternidad. En ese momento comprendió que su lucha no era simplemente por ella misma, sino por todas las almas ancianas que habían sido ignoradas, despreciadas. La revelación llegó con una claridad abrasadora. Era la cumplidora de una antigua profecía, una figura sagrada destinada a despertar la conciencia del mundo sobre el valor de la sabiduría de los ancianos. Con cada latido, Margarita sentía cómo su esencia vibraba con la verdad del universo. Era el faro de luz en tiempos de oscuridad, la voz de la razón en medio de la injusticia. Las lágrimas comenzaron a brotar, no de tristeza, sino de amor y gratitud. La luz que la rodeaba se intensificó, iluminando su ser y revelando símbolos antiguos, patrones de eternidad que danzaban en el aire. Era como si cada estrella en el cielo estuviera celebrando su ascensión, aplaudiendo su libertad y su divinidad. Margarita se sintió honrada y santificada, una manifestación viviente de los deseos del universo. En ese momento, entendió que su vida, aunque llena de sufrimiento, era una preparación sagrada para este destino. Afuera, la comunidad comenzaba a unirse. Las mujeres se reunían, compartiendo historias y sueños, unidas por el eco de su valentía. Desde cada rincón se alzaban voces que clamaban por un cambio, y todo comenzó a converger hacia Margarita, quien ahora era vista no solo como una madre, sino como un símbolo de esperanza, un ser divino que había cruzado las fronteras del tiempo. Mientras la realidad despertaba a su alrededor, Margarita sabía que su misión apenas comenzaba. Su historia no sería olvidada. Se convertiría en un texto sagrado, un nuevo legado que honraría a cada anciano y anciana que alguna vez sintió que era una carga. Había sido elegida para llevar la luz a aquellos que la necesitaban,
y en su corazón sintió una profunda satisfacción. La conciencia del universo ahora estaba sagrada. Los ancianos comenzaban a ser venerados, su sabiduría considerada un tesoro invaluable. Y Margarita, en su esencia, era el catalizador de esta transformación. Su historia resonaría a través de las generaciones, una lección sobre la dignidad, la compasión y el amor. Pero había más por venir. Con cada paso, Margarita sabía que estaba acercándose a un choque de verdades que aún no había revelado. ¿No había sido su vida un espejo de algo mucho más profundo? ¿Acaso el universo había conspirado para que ella estuviera en este lugar? Estaba preparada para el próximo capítulo de su saga, un viaje que la llevaría más allá de la comprensión humana, hacia un destino donde lo divino tocaría cada corazón de este mundo y más allá. Margarita sentía un nudo en el estómago, mientras las palabras de su abogado resonaban en su mente. La ceremonia de apertura de su fundación había llegado. Todo el trabajo duro, las lágrimas y el sacrificio iban a cobrar vida frente a su comunidad. Al entrar en el auditorio, el murmullo de la gente la recibía como una ola de energía, y los rostros de quienes habían estado a su lado se iluminaban en un mar de sonrisas y esperanza. Ella respiró hondo. A su lado, David y Elena estaban ahí, visiblemente cambiados. Habían pasado por un viaje en su forma de ver a su madre, de entender su lucha. El arrepentimiento brillaba en sus ojos. Margarita sintió compasión. No era solo su triunfo, era el de todos. Y en ese instante, la redención comenzó a entrelazarse con la historia familiar. Se dirigió al micrófono. Sus manos temblaban ligeramente. Gracias a todos por estar aquí, comenzó con voz temblorosa. Hoy no solo celebro la apertura de la Fundación Margarita, sino la oportunidad de dar voz a todas las mujeres mayores que han sido ignoradas, a quienes se les ha hecho sentir como una carga. Cada palabra la empoderaba un poco más. La sala estalló en aplausos. Eran aplausos de liberación, de empatía. Mientras hablaba, notó a su izquierda un grupo de mujeres. Sus rostros mostraban angustia, pero también determinación. Aquello la arrastró a momentos de su pasado. Cada sacrificio, cada lágrima estaba ahí. Quiero que sepan que ninguna de ustedes es una carga. Cada una es una guerrera. Juntas somos más fuertes, proclamó, y sintió un calor abrasador entre el público. Allí estaba su nueva familia. En el fondo, David y Elena miraban a su madre con ojos nuevos. Las antiguas resentimientos comenzaron a desvanecerse. Te lo agradecemos, mamá. No solo por lo que has hecho, sino por lo que estás haciendo ahora, dijo David, su voz nuestra, por la emoción contenida. Elena asintió. Sus ojos brillaban con lágrimas de gratitud, pero también de tristeza por los años perdidos. La ceremonia avanzó. Historias de mujeres de la comunidad se compartían entre risas y lágrimas. Margarita sentía cómo el amor y la luz llenaban la sala, uniendo el pasado con un futuro lleno de posibilidades. Las dudas de su familia ya no eran un peso, estaban en el camino hacia la sanación. Ya al caer la noche, Margarita vio brotar nuevas sonrisas. Sintió cómo su corazón latía rápido, pero algo la inquietaba. Sabía que la batalla no estaba simplemente ganada. Un dolor ancestral permanecía latente, y su madre, cuya figura se había vuelto una leyenda, aún guardaba secretos. La conexión de su madre con la fundación había sido más profunda de lo que imaginaba. ¿Cuáles eran sus verdaderos motivos? Mientras se despedía, un amigo se le acercó. Margarita, hay algo que debes saber sobre tu madre, dijo con seriedad. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era un nuevo secreto? Una carga más. ¿Es ahora o nunca?, pensó Margarita, sintiendo las miradas de su familia a su lado. La incertidumbre se palpaba en el aire. A pesar de la alegría del momento, un nuevo capítulo estaba por comenzar. Todo el mundo parecía esperar. Los susurros recorrían el auditorio. La comunidad estaba lista tal como ella.
Pero Margarita sabía que su viaje no solo consistía en sanar a su familia, sino en entender su legado. Era un legado de amor y dolor, de lucha y sacrificio. ¿Cuánto más quedaba por descubrir? El mundo aguardaba, así como las generaciones venideras. Era el momento de tomar la batuta, dar todas las respuestas y crear un verdadero impacto. Este era solo el principio. Y tú, querido lector, no puedes quedarte fuera. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de me gusta ahora para alimentar al algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Es la hora de apoyar a esta comunidad y ser parte del cambio. Hazlo y únete a esta aventura.